Esta es una gráfica para presentarlo en la situación del cambio climático, que tiene que ver con el entorno mundial, que también son factores que están moldeando permanentemente las tendencias y mucho desarrollo. Entonces, aquí está a 2020, estamos hablando de 50 gigatoneladas de CO2 que se expulsan a la atmósfera por diferentes procesos, ganadero, industrial, etcétera, transporte. Y cómo son las perspectivas hasta 2100. Sí, o sea, si seguimos, por ejemplo, sin política medioambientalista y preventiva del cambio climático, la producción de CO2 sería hasta la línea superior, llegaríamos a 4 grados, o sea, superar, eso es una catástrofe. Tenemos una situación catastrófica. Luego tenemos la situación con las políticas actuales, que incluyen la política del Convenio de París, estaríamos entre 2.8 y 3.2 grados centígrados a 2100, cerca del nivel de los 50 gigatoneladas de CO2 expeliéndose a la atmósfera. Las solicitudes y objetivos planteados a la de París 2030 estaríamos en la franja amarilla, que son un poquito más adultadas que la de 2015. Y para que garanticemos que no vamos a superar los 2 grados, por ejemplo, o para un objetivo de 2 grados o menos a 1,5 grados, tendríamos que precisamente lograr la descarbonización, que es la no emisión de CO2, para garantizar que el planeta no se va a seguir calentando por la actividad del hombre, la actividad humana. Deberíamos entonces descarbonizar prácticamente de aquí a 2060 más o menos. Ya, si fuera para 1,5 grados tendríamos que estar descarbonizando en 2060 totalmente. Aquí vemos cómo ha sido desde 1960 aproximadamente hasta 2020 el aumento de la emisión de carbono, y la de al lado es el aumento de temperatura promedio global del planeta, y se ve claramente la correlación. Actualmente estamos en los 1.225 grados así. Pero si seguimos con los sistemas actuales, lo llaman en inglés business as usual, vamos a superar los 2,5 grados, y eso no es ninguna perspectiva agradable ni bonita para la humanidad, por las proyecciones que hay sobre la sequía, la afectación de producción agrícola y pecuaria, la cantidad de devastación del sistema económico. Yo lo que quiero es la intención, nosotros en ABIEN, de que seamos motivadores de que este tema es importantísimo y tiene que ser abordado y darle continuidad. Y reunirnos con el Grupo Orinoco, con todos los grupos que están preocupados y trabajan. Las universidades, COENER, el Instituto de Energía de la Simón Bolívar, todo, la ULA, todas las universidades, que tengan algo que decir, argumentado, lo pongamos sobre la mesa de discusión y saquemos las mejores conclusiones, porque en algún momento estoy seguro que podremos influir en el sector ya directivo y político para que se adopten, explicándoselo bien y exponiéndoselo, y luego elevarlo a otras instancias. Entonces, observando los contextos energéticos regionales y mundiales, en lo que destaca el significativo crecimiento de las energías renovables no convencionales, como la solar y eólica, como parte de la estrategia orientada a mitigar el calentamiento global, y conociendo las excelentes posibilidades en Venezuela, que cuenta con un gran potencial de fuentes renovables de energía, en las que estas dos precisamente resultan sobresalientes, además de la tradicional hidráulica convencional. Venezuela es un país que tiene un alto porcentaje de energía limpia gracias a eso, que se desarrolló en el siglo XX, la mitad de 1958 hacia acá. Entonces surge claramente, ¿verdad?, la necesidad de impulsar decidida y definitivamente la diversificación de la matriz de generación eléctrica, que por más de 60 años se ha mantenido en una composición hidrotérmica. Comenzaremos por considerar la propuesta formal más reciente que fue formulada por el Estado venezolano sobre objetivos de transformación y diversificación de la matriz energética nacional, los cuales fueron incluidos en el llamado Plan Maestro Nacional 2010-2030, en el marco de la denominada Revolución Energética Socialista. Esta es la matriz, y este era el planteamiento del Estado en ese momento.
Después eso ha tenido variaciones, inclusive esos planes, eso se abandonó, como vamos a ver ahorita. Entonces planteaba en el año 1, que era el 2010, la matriz era 60-40 aproximadamente, la matriz de generación, la que estábamos viendo antes, hidrotérmica, y 0,00 en los otros rubros. Luego se planteó allí una incorporación importante. Fíjense, estaba planteado que los planes de la nación, si recuerdan o saben, los planes de la nación tenían carácter de ley, los planes generales de la nación, tienen rango de ley. Para el periodo 2011-2015, se planteó una incorporación de 2.500 megavatios de energía alterna renovable en 5 años, donde las renovables alcanzarían un 7% de la matriz. Pero, por otro lado, subían la termoeléctrica y reducían la hidráulica convencional. En el siguiente periodo, los siguientes 15 años, la termoeléctrica subía al 50%, la hidroeléctrica 30%, la renovable a 10%, importante, y la nuclear, también había un proyecto de incorporar energía nuclear en Venezuela a 10%. Y fíjense, en los primeros 5 años, incorporación de 2.500 megavatios en energía alterna renovable. Y en los siguientes 15 años, incorporación de 7.000 megavatios en nuclear y renovable. Entonces, eso fue lo que propuso el gobierno en 2010, ¿verdad? Una diversificación considerando 10% de fuentes renovables eólica y solar en un plazo de 20 años, más 10% de alternativa nuclear. También observamos acá que estaba propuesto un 10% de incremento de la generación termoeléctrica en el plazo de 20 años, 3 en los primeros 5 años y 7% en los siguientes 15, mientras que el peso de la convencional se reducía al 30%. Es decir, a la mitad la energía limpia, que ya es tradición y está desarrollada, en esta propuesta se reduce a la mitad en su peso en la matriz de generación. Bueno, aquí está lo que le mencioné. En el caso de la generación termoeléctrica, se contrataron proyectos y ejecuciones que duplicarían la capacidad instalada del año 2000, que era de los 8.300. Pero como ya ha sido explicado, y principalmente por la ausencia de control y corrupción en la contratación y ejecución de estos proyectos, el resultado fue un gran despilfarro de recursos financieros y el fracaso operativo de la mayoría de ellos. Entonces, el plan maestro también incluye un ambicioso programa de uso eficiente y racional de la energía, que es lógico, y eso también tenemos que mantenerlo, que pretendía reducir el consumo de energía eléctrica para aportar una holgura o margen equivalente al 12% de la necesidad de generación eléctrica. Eso hay que mantenerlo, pero hacerlo de verdad, y bajo ley, inclusive bajo exigencia. Cualquier desarrollo nuevo, edificio nuevo, industria, tienen que actualizarse, hacer reingeniería y resolver todo su proceso con un plan de eficiencia energética. Eso tiene que ser una ley nacional. También es necesario precisar que si bien este plan estipulaba una importante incorporación de fuentes renovables no convencionales, por otro lado se disminuía el peso de la hidroeléctrica, ya lo dije, llevándola a un 50%. Es decir, que el 10% de incorporación de energías renovables no convencionales planteado quedaba prácticamente anulado de facto, de concepción. O sea que encierra una contradicción grave con respecto a las políticas medioambientales. Entonces, factores decisivos para la propuesta, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer desde bien? Modestamente presentar una propuesta argumentada y sustentada con unas premisas. Diversidad y abundancia. Eso es lo primero, porque quedó claramente puesto la cantidad. Venezuela es un país bendecido en esas cuestiones de recursos. Un país excepcional en recursos. Ahora, ¿cuál es el reto? Tenemos que aprender definitivamente ya, con todo lo que ha pasado, a gestionar bien nuestros recursos y a potenciar el desarrollo económico del país para que tengamos una sociedad productiva, con altos índices de crecimiento de Producto Interno Bruto, que recuperemos nuestra capacidad de exportación, se recuperen los salarios, que la gente progrese, crear las condiciones para aprovechar tantos recursos que tenemos. Firme posicionamiento del desarrollo y uso intensivo de la energía renovable, que tienen cada vez precios más favorables para que se pueda dar esa aplicación. Y esto también va a traer beneficio a la economía nacional al incorporar los acelerados de desarrollo tecnológico en este segmento del mercado energético en crecimiento exponencial, altamente hoy competitivo en precios con relación y acceso a financiamiento, muy importante, con respecto a la energía fósil. Porque ya Venezuela hoy, nosotros tuvimos una época de oro donde podíamos hacer casi lo que queríamos en el sentido de que teníamos recursos propios, excedentes de la renta petrolera, que podíamos invertir
nosotros sin estar buscando financiamiento externo, podíamos desarrollar ciertos proyectos a nuestro criterio propiamente localizado. Pero ya hoy esa no es la realidad nuestra. Está generando en los países que ya arrancaron, están participando ya en este mercado, ha generado un nivel de empleo de positivo impacto el mercado de las energías renovables no convencionales, en generación de empleo, en movilización de cierto comercio e industria relacionado con eso. Además de estos factores decisivos, lo puse aparte, están estos factores generales. Es necesario la revisión integral y pública de la política y objetivos energéticos nacionales. Eso es lo primero. Y para eso está esta exposición, para que revisemos. Requieren ser actualizados y ajustados según la realidad productiva actual venezolana y los escenarios internacionales más previsibles, tanto en el entorno regional como en el global. Por eso que toda aquella introducción en el entorno regional, y no podemos, o sea, somos un mundo interconectado, una aldea global, y no podemos estar exentos de lo que pasa alrededor. Bueno, aquí todavía empecé por los factores internos. Concluir la reforma de la ley del sector eléctrico. Igual hay que revisar todo el marco legal para poder tener un marco legal, valga la redundancia, y regulatorio que permita e incentive el desarrollo de las renovables. Reducir la generación de energía eléctrica de origen fósil. ¿Y cuál es por qué ahorita aquí es importante? Porque está tan deteriorada. Hay un grado, un 70%, entre un 60 y un 70%. Está obsoleto o muy deteriorado por falta de mantenimiento o abandonado. Entonces hay que aprovechar eso, en vez de restituir eso, sustituirlo por otra fuente de generación. Entonces aquí están los principales factores internos y externos que hemos considerado que deben tomarse muy en cuenta en cualquier análisis de la política energética nacional. Reinsertar y reposicionar el país en los organismos regionales y mundiales, los cuales nos hemos ido retirando, y yo creo que ahorita nosotros participamos en la CIER, Comité Interregional, creo que algunos de aquí pusieron allí, varios, en la OLAD, estábamos y ya no estamos. Entonces Venezuela ni siquiera aparece por allí. Entonces tenemos que reinsertarnos allí y promover los planes y proyectos en los formatos de ellos para obtener financiamiento, y promover convenios y medios o mecanismos para la inserción de Venezuela en el área del conocimiento y desarrollo de estas tecnologías.